Hablemos de igualdad. Desde el Instituto Estatal de las Mujeres, nuestro compromiso es garantizar el acceso de las mujeres a la vida pública de nuestro país a través de nuestro diplomado Mujeres al Frente en la Política. Desde el año 2023 hemos transformado las vidas de más de 300 mujeres. Mujeres que no solo se han vuelto expertas en comunicación política, creación de propuestas legislativas y prevención de violencia política de género, sino que también han encontrado su lugar en el mundo promoviendo diariamente las causas que nos mueven a todas. Además de impulsar sus vidas profesionales, hemos creado lazos fuertes e increíbles redes de apoyo entre nosotras. Estamos muy orgullosas de lo que estamos creando juntas. Hoy, inicia una nueva generación de mujeres que tomarán el lugar que les corresponde, listas para transformar la vida política de nuestro país. Por todas, por Nuevo León. Mi invitación para ustedes es: sigan esta formación, sigan impulsando sus carreras políticas, traten de llegar a los cargos de toma de decisiones, pero también háganse cargo de todas las que no están ahí, de todas las que no han llegado, de todas las que han sufrido violencias, para que en esos foros que han logrado conseguir con su esfuerzo, sean todas las que estén ahí presentes y representadas. Bienvenida esta cuarta generación de integrantes de nuestro diplomado Mujeres al Frente de la Política. Les deseo mucho éxito, las quiero ver a todas y cada una en la graduación que tenemos dentro de unos meses. Y yo quiero decirles que estoy muy emocionada de que el día de hoy nos acompañe la doctora Leticia Bonifaz como nuestra exponente magistral para dar inicio a este diplomado. Cada vez que platico con ella me entero de una cosa más en la que participó, y de verdad yo no he conocido nunca a una mujer tan completa, porque además de ser una abogada extraordinaria, es una convencida de los movimientos en favor de la paz. Ahorita me venía contando que participó en las negociaciones en San Andrés Larraíza con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá por 1994, esa parte no me la sabía. Pues les voy a contar otras cosas que no saben. Hace rato le dije, oye, ¿y qué va a pasar ahora con tu otra profesión, con tu otra habilidad extraordinaria? Y me dice, historiadora. Dije, no sabía que tenías también eso, pero yo estaba pensando en la de fotógrafa, porque es una fotógrafa excepcional y yo creo que muy pronto estaremos viendo una de sus exposiciones también. Todo esto para decirles, hay mujeres extraordinarias en nuestro país, tenemos que verlas, tenemos que escucharlas, y de eso se trata este diplomado, y qué maravilla tener la oportunidad de iniciarlo con alguien como Leticia Bonifaz. Muchas gracias, Leti, bienvenida y felicidades a todas las participantes. En la lucha por la igualdad, hay voces que iluminan el camino. Mujeres que han convertido el derecho en una herramienta fundamental para los feminismos y el acceso a las oportunidades para todas. Desde su natal Comitán, Chiapas, hasta las más altas esferas del derecho internacional, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso se ha consolidado como una inalcanzable defensora de la justicia social y una experta en género. Hoy, quien fuera parte del comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, es una figura fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres. Es un honor presentarles a una de las voces más influyentes de nuestra época con la conferencia magistral Derechos de las Mujeres, la agenda pendiente. Con ustedes, Leticia Bonifaz. En mi año 43 en la facultad, mucho antes que nacieran muchas de las que están aquí, y por fortuna pues he podido continuar a pesar de pandemias y trabajo en Ginebra y lo que sea, gracias al trabajo a distancia que se puede hacer. Bueno, yo les quiero decir que efectivamente los últimos años me he dedicado casi exclusivamente a la defensa de los derechos de las mujeres,
y también me he dedicado mucho a la historia desde que estuve en el Tribunal Electoral de 2000 a 2004, porque en aquella época me tocó uno de los aniversarios importantes del derecho al voto, y a partir de ahí empecé a conocer a las feministas de la época, que como decía Miriam, no lucharon en lo individual, lucharon en lo colectivo, y en esa lucha colectiva pude encontrar como mucho de la razón de ser de a qué me quería dedicar, no solo en el campo del derecho, sino en la defensa de los derechos de las mujeres. Miriam sugirió que se llamara la agenda pendiente, pero no podemos hablar de la agenda pendiente sin hablar de lo que hasta ahora hemos logrado y cuál ha sido la lucha y cuáles son los retos que tenemos. Yo creo que siempre pensamos que los derechos han estado allí siempre, y no es cierto. Crecimos con una falsa idea de que los derechos humanos se conquistaron en 1789 con los derechos del hombre y del ciudadano, hasta que una mujer murió en la guillotina por solo preguntar si los derechos de las mujeres estaban ahí, y le dijeron son del hombre y del ciudadano, no están las mujeres incluidas. Entonces, la idea de igualdad que nos viene de la Revolución Francesa era de los hombres blancos, propietarios de tierras, heterosexuales, sin ninguna discapacidad, o sea, eran hombres privilegiados y no estuvimos, no solo las mujeres, sino ninguna otra de las que hoy llamamos grupos en situación de vulnerabilidad. Los derechos fueron lográndose poco a poco, y todos los hombres tuvieron derechos por el hecho de ser hombres, y todas las mujeres tuvimos que ir conquistando derecho tras derecho por el hecho de ser mujeres. Y ahí viene la primera gran distinción de que los derechos se tienen en función del sexo. Naciste mujer, entonces no tienes derecho a estudiar. Naciste mujer, entonces tienes menos sueldo en un trabajo. Naciste mujer, entonces no tienes acceso al crédito. Naciste mujer, y pareciera entonces que el sexo determina el futuro por una construcción, que es lo que llamamos género, de todo lo social que va asignando roles a hombres y mujeres. El pretexto es que eres mujer, y como eres mujer, entonces tienes estas consecuencias. Cuando empezamos a ver cuáles fueron los primeros derechos que ganaron las mujeres y las primeras situaciones en las que ellas estuvieron en pie de lucha, ya quedamos con Miriam que no vamos a hablar de lenguaje de guerra, pero el pie de lucha es importante porque dijeron, mientras no tengamos acceso a la educación, el resto de los derechos no los podemos ejercitar. Entonces, aquellas mujeres que se reunieron en Yucatán en 1916 en el primer Congreso Feminista, colocaron 4 derechos como básicos para las mujeres mexicanas. El primero, por supuesto, que era el derecho a la educación, el derecho al trabajo, los derechos laborales y los derechos sexuales y reproductivos, que ya aparecían desde 1916. Después comenzó a darse pues el Congreso Constituyente de ese mismo año, para que vean, las mujeres organizadas en Yucatán estuvieron reunidas en enero del 16, y en noviembre del 16 comenzó el constituyente para la Constitución del 17, y allí no hubo ni una sola mujer, a pesar de que Ermila Galindo había tenido que ver con organizar el Congreso de Yucatán, y Ermila Galindo pues quería participar como parte del Congreso Constituyente, que fue solo de hombres. Entonces, después del 17, en una revisión histórica de qué pasó en la Constitución, la palabra mujer solo aparece en el 27 para algo de mujeres rurales, y en el 123 para la protección del trabajo de niños y mujeres. Ahí aparecemos en términos de protección, pero no aparecemos como titulares todavía de ningún derecho en 1917, entendiéndose que todos los derechos que se daban a los hombres los teníamos en consecuencia las mujeres, porque decir ciudadanos mexicanos abarcaba a las mujeres. Al menos eso creyó Ermila Galindo, y por eso, siendo secretaria particular de Venustiano Carranza, es la primera mujer que se atreve a ir a competir a una elección por un distrito de Santa María la Ribera en la Ciudad de México,
porque dice, si es derecho de los ciudadanos, la palabra ciudadanos abarca a hombres y mujeres y por lo tanto puedo competir. Ella compite, no gana, sí tiene algunos votos de algunas mujeres, pero inmediatamente después viene la ley electoral diciendo que el derecho al voto es un derecho de los hombres, que las mujeres no teníamos derecho al voto, y allí, no obstante que desde el punto de vista gramatical podía haberse abierto el derecho, se vuelve a cerrar diciendo solo los hombres. Pero en ese ínterin ya se pudo que algunas mujeres, como Elvia Carrillo Puerto en Yucatán y también una chiapaneca, compitieran en elecciones locales y fueran las primeras diputadas locales. La chiapaneca se llama Florinda Lazos León. Pero son mujeres aisladas que empiezan a participar en la política, pero no es lo común. Entonces, en el mundo se empieza a dar la lucha por el sufragio. Y las mujeres mexicanas empiezan a participar en la lucha por el sufragio. Y por los años 30, todos los países de Latinoamérica están logrando el sufragio y España también. Y en México, Lázaro Cárdenas detiene la reforma y otra vez nos volvemos a quedar sin el derecho al voto, porque dijo alguien a Lázaro Cárdenas que en España había sido muy grave el voto de las mujeres y que había sido el fracaso de la República y que podían las mujeres votar por la parte conservadora y que no convenía porque el PNR de entonces estaba en riesgo. Siguieron pasando los años y en la Constitución mexicana se hizo Regresamos. Continuamos. Hablemos de igualdad. atrás de todo el logro de mi mamá estuvo mi abuela. Dice, y la vida de mi abuela puede ser tan importante o más que la de mi mamá, porque fue una sindicalista oaxaqueña que se enfrentó al poder a principios del siglo XX, y ya me contó la vida de la abuela que impulsó a doña Cristina Salmorán, no solo para que aprendiera idiomas, sino que estuviera a la altura de todo. Entonces, cuando empezamos a ver, eran vidas personales, individuales, aisladas, las que iban logrando cosas. Entonces, en los derechos políticos, tenemos este referente de la primera gobernadora, que en Colima, doña Griselda Álvarez dice, pues yo quiero ser la primera gobernadora, y ella cuenta en sus memorias que se fue a ver a los 3 representantes que eran clave para una elección del PRI, que era la CNC, la CTM y la CNOP, que Fidel Velázquez le dijo con su estilo que él normalmente no decidía quién participaba y quién ganaba, cuando era el factotum y todos lo sabíamos. Creo que era Carlos Ansores Pérez y Augusto Gómez Villanueva. La cosa es que va con los 3 sectores y todos le dan el avión, diríamos, pero nadie le decide, y se va a ver al mismísimo Reyes Heroles, que era el secretario de Gobernación, que había impulsado la reforma política, y Reyes Heroles lo que le dice es, doña Griselda dice que no contó el número de nos que le dijo, porque le dijo no, así, no conté el número de nos que me dijo, y le dijo, si yo estoy preparada, y la respuesta fue, tú estás preparada, pero el pueblo de Colima no está preparado para tener una gobernadora. Lo típico, ¿no? La mujer ya se preparó, pero resulta que todos los demás no, hasta ver cuándo. Entonces, ella cuenta que se fue a ver a López Portillo y que la respuesta del presidente fue, ¿cuándo empiezas tu campaña?
La estatua de Colimán en Colima apareció con mandil, así como en tiempo de doña Cristina decían que la corte, si llegaba una mujer, se iba a volver de corte y confección, y todas las bromas que hacían porque una mujer iba a estar allí. Doña María Cristina contaba que ni siquiera había un baño de mujeres en la corte cuando ella llegó. Entonces, los derechos políticos se fueron ganando, pero seguíamos porque decía, si ya hay una gobernadora, luego viene otra y otra y otra, y no, son años para la segunda, años para la tercera, y así paulatinamente. Pero paralelamente vamos viendo qué pasa con los otros derechos y cómo se va ampliando lo que hoy llamamos la interseccionalidad de las mujeres, porque no dejaban de ser mujeres privilegiadas las que participaban de alguna manera, y tendríamos que pensar, ¿y cuándo va a llegar a las cámaras una mujer indígena o una mujer con discapacidad o una mujer que tenga condiciones distintas en función de su orientación sexual o su identidad de género? Y no estaba pensando en eso, se decía, va a llegar una mujer, y llegaban el mismo tipo de mujeres y no estaba esto ampliado, hasta que, como ya trajo a colación Miriam, en el caso de los derechos indígenas, se da el gran salto a partir del levantamiento del EZLN en Chiapas, que llevó a la reforma constitucional del 2001, porque antes no existía ni siquiera un referente de que las y los indígenas, aquí ambos, tuvieran derechos diferenciados, porque siempre pensamos en un tipo de personas y no en la variedad de personas. Hoy estás aquí diciendo, yo estoy trabajando por las mujeres adultas mayores, y alguien trabaja en el CIPINA para los niñas, niños, adolescentes, y vas viendo que en la diversidad los derechos se han ido ampliando de una manera que permiten hoy diferenciar a qué tipo de mujer te estás refiriendo y qué tipo de derecho específico va a ir naciendo para ellas. De todo el avance que se empezó a dar, parecía que ya habíamos logrado algo que estamos cumpliendo 50 años que se puso en la Constitución. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Diciembre de 1974. Y seguido de el varón y la mujer son iguales ante la ley, ya hoy se cambió varón por hombre, venía el párrafo clave para las mujeres. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Diciembre de 1974 se consagró el derecho a decidir de las mujeres respecto del tema de procreación y la clave de los derechos sexuales y reproductivos, pero claro, del 74 a la reforma de la Ciudad de México del 2007, imagínense los años que tuvieron que pasar para que eso fuera una realidad. Pero los derechos fueron avanzando, 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 hasta que alguien pudiera pensar, ¿y para qué el 8 de marzo? ¿Y qué les falta a las mujeres? ¿Y por qué siguen en las calles? ¿Y de qué no están satisfechas? ¿O dónde está el problema? Entonces, yo les diría, cada uno de los derechos, el que busquemos, derecho a la salud, derecho laboral, derecho a la educación, el que quieran, va a tener una evolución diferenciada, pero llegamos a un momento en donde pareciera que formalmente tenemos todos los derechos. No hay alguno que dijéramos, este no está dado para la mujer. Se hizo después del 74 un cambio en las leyes para que ninguna mujer estuviera en desventaja respecto de los hombres, pero formalmente, porque justo mi maestra me lo enseñó desde aquella época, hubo un tiempo en que las mujeres tenían restricciones para contratar porque tenían que tener permiso del marido o porque de alguna manera en el ámbito familiar habían desigualdades muy grandes. Entonces, ¿dónde estamos hoy y qué falta para ir empezando a revisar la agenda pendiente? Hoy estamos en una situación que jamás nos hubiéramos imaginado de nivel de violencia contra las mujeres. Es una realidad. Y tenemos que preguntarnos por qué. Y en mucho, alguien dice, así lo explicaba una gran feminista de los años 30, 40, que decía, esto no lo explica el derecho, lo explica la física. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y hay hombres que se sienten desplazados con el avance de las mujeres y reaccionan violentamente con el uso de la fuerza. Porque en ese mismo sentido, he escuchado muchas veces
¿Por qué es diferente el homicidio del feminicidio? ¿Qué vale más la vida de una mujer? Como si fuera un tema de competencia. Y el tema es que a las mujeres se les mata diferente. Hoy veía en un post de un caso de Argentina, y tuve un caso reciente en Sinaloa, desafortunadamente, de alguien cercano, porque estuvo ella casada con un amigo mío, en donde ves que el feminicidio, que es lo que hoy tenemos, lleva saña, dominación, fuerza, exhibición. No es, llega como un homicidio, que llega una pistola, matan y esto. Hay asfixia, hay sometimiento, hay estrangulamiento, hay una forma de mostrar, fui más fuerte y aparte dejo el cuerpo exhibido. En el caso del feminicidio de Lupita Dobler en Mazatlán, a principios de año, la pareja no solo la asfixia, la ahorca, pero no es, ya lo hice y la dejo aquí en su casa. No, tengo que salir, tirarla, que quede exhibido el cadáver, que se vean las huellas de dominación, como sucedió tantas veces con los casos en Ciudad Juárez, en donde no solo se cometió el feminicidio, sino además que quede exhibida en las vías del tren, que quede en el campo algodonero mostrado cómo fue este proceso de sometimiento. Entonces, la agenda que tenemos pendiente es que no hemos logrado saber, pero no solo en México, en el mundo, cómo vamos a frenar esta violencia que en lugar de decrecer sigue en una espiral ascendente. ¿Qué es lo que molesta? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué este deseo de dominación? Hay estudios que te dicen, por ejemplo, en Guanajuato, que las mujeres que trabajaban en las maquiladoras empezaron a sufrir violencia por ganar más que los hombres y empezaron a sufrir agresiones, sobre todo los domingos después de los partidos de fútbol, porque todo está revisado y dicho, y me interesa mucho el estudio, Miriam, del que hablabas, porque quien te dijo, es que deja tu feminismo a un lado, es que no lo puedes dejar a un lado. Los ojos que tenemos para ver con perspectiva de género qué está pasando en cada caso, tú no puedes. Lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer viendo esta desigualdad estructural que han tenido las mujeres. Hablemos de igualdad. Desde el Instituto Estatal de las Mujeres, nuestro compromiso es garantizar el acceso de las mujeres a la vida pública de nuestro país a través de nuestro diplomado Mujeres al Frente en la Política. Desde el año 2023 hemos transformado las vidas de más de 300 mujeres. Mujeres que no solo se han vuelto expertas en comunicación política, creación de propuestas legislativas y prevención de violencia política de género, sino que también han encontrado su lugar en el mundo promoviendo diariamente las causas que nos mueven a todas. Además de impulsar sus vidas profesionales, hemos creado lazos fuertes e increíbles redes de apoyo entre nosotras. Estamos muy orgullosas de lo que estamos creando juntas. Hoy, inicia una nueva generación de mujeres que tomarán el lugar que les corresponde, listas para transformar la vida política de nuestro país. Por todas, por Nuevo León. Regresamos. Continuamos. Hablemos de igualdad. En muchos se dice
México ya logró la paridad en las cámaras y esto que comentabas, ya nos van a poder pedir que rindamos cuentas. Y ya en el ámbito político ya están las mujeres allí. Y yo les diría, ya no vamos por cantidad, sino vamos por calidad y vamos por los espacios en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque como se dijo, en las cámaras no hay una mujer presidiendo puntos constitucionales o Hacienda o las grandes comisiones. Están siempre en las menores y por eso la CEDAW, la Comisión para Eliminación, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, emitió la Recomendación General 40 en octubre pasado y es para que las mujeres no solo lleguen a los espacios, sino sean consideradas en la toma de decisiones. ¿Quién está tomando hoy las decisiones a nivel mundial? Lo están tomando una serie de hombres machos tóxicos. Y lo digo refiriéndome a Trump y a Putin y a Milei son ellos, pero son una serie de hombres que están teniendo al mundo en vilo de la guerra o no guerra, y después desaparece Angela Merkel, no tenemos una sola mujer que estuviera, como digo yo, en pie de paz. Porque ellos están siempre al borde de la guerra y el botón nuclear y siempre una lucha, pero nunca se nos habían juntado tantos machos tóxicos que estuvieran decidiendo eso. Y si dejamos de ver al mundo y vemos hacia acá, ¿qué vemos todos los días? Paridad en los congresos, sí. ¿Y quién toma las decisiones? Ahí están otra vez, los mismos. O vemos a Dan Augusto, o vemos a Monreal, o vemos al otro que ni me acuerdo cómo se llama, pero son hombres, 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 y dices, ¿y las mujeres dónde están? ¿Cuándo son noticia? Cuando una grita como Lili Telles y otra le quita el megáfono y el pleito entre mujeres, pero no de posicionamientos de que te digan, aquí está la agenda, aquí está la diferencia, aquí está nuestra visión y para eso estamos aquí. Porque esto que a algunos se lo dicen que fue Bachelet y otros dicen que fue otra persona, de decir, si las mujeres aspiran a llegar a la política es para cambiar la forma de hacer política, no para llegar a repetir los modelos patriarcales, porque entonces no sirve de nada que lleguemos. Cuando piensas, ¿para qué llega una mujer a gobernar? El caso de la neozelandesa, que fue una extraordinaria primera ministra, y hemos tenido a varias en los países nórdicos, son mujeres que llegan a transformar porque traen una agenda distinta y una forma distinta de hacer las cosas. Hace tiempo, cuando Jacqueline Pechart era la única del Consejo General del INE, les decía, y aquí quedan prohibido cualquier acuerdo de cantina, porque mientras ella se iba a atender casa e hijos, ellos se iban y le decían, ¿qué crees? Ya llegamos a varios acuerdos y ella los tenía que legitimar. Y decía, aquí ya no se permite ningún acuerdo de cantina porque estoy yo y yo puedo estar en horas de trabajo. Y por eso viene el otro tema que es parte de la agenda pendiente. Entonces, la primera cosa para que quede muy clara es que la mujer llegue a los espacios de decisión a cambiar las cosas y no a repetir. Porque cuando llega doña María Lavalle Urbina, ¿qué modelo había? Pues solo el modelo patriarcal que vas a reproducir, pero ahorita ya tenemos alternativas de decir por qué tenemos que trabajar distinto y no solo repetir ese modelo. Pero la segunda cosa muy importante es de lo que hoy se está hablando mucho, que es la labor de cuidados y cómo se comparte. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se trató de cómo la mujer iba entrando al espacio público, todo el tiempo, sin dejar sus responsabilidades en el espacio privado. Entonces, este desequilibrio de qué pasa en lo público y qué pasa en lo privado, pareciera que solo pusimos atención en cómo entramos al espacio público, pero no cómo se va a compensar la igualdad en lo privado. Y entonces, ¿qué pasa? Este ejercicio lo hicimos nosotros en la Suprema Corte. Se dice, ¿por qué nunca llegamos a romper lo que llamamos techo de cristal, algo que ya te detiene y que es invisible? ¿Por qué nunca logramos tener más del 30% de juezas o magistradas? Decían, si se lanza el concurso, igual para hombres y mujeres, y quedan más hombres, algo pasa. Entonces, en la época del ministro Silva Mesa, dijo, quiero que se haga el estudio de qué pasa, tenemos que saber qué pasa,
porque salen igual de la universidad, igual número de mujeres y de hombres, o a veces más mujeres, y resulta que en el trabajo empieza a haber la diferencia. Entonces, en este caso concreto del Poder Judicial, que es un ejemplo clarísimo, se decía, a ver, el concurso es igual para hombres y para mujeres y quedan más hombres. Entonces, pregunta, ¿tuvieron el mismo tiempo para estudiar? Pues ya no estamos tan seguras. ¿Por qué? Porque el hombre puede llegar a la casa y decir, estoy preparándome para mis exámenes, súmanme un sandwichito, un cafecito y nos vemos mañana, ¿no? La mujer tiene que ir y ver las tareas, los desayunos, la ropa, y ya cuando terminó de todo, empezar a estudiar, obviamente ya está cansada y el rendimiento ya es menor. Ella no puede decir igual, esa era una parte. Entonces, ahí tenía que verse cómo compensas de darle un espacio dentro del trabajo para que haya igualdad de condiciones, porque es la parte privada de la casa lo que está haciendo la desigualdad. Por el otro lado, decían las mujeres, es que a mí me da miedo ganar el concurso y que me manden yo no sé a dónde. ¿Por qué? Porque me pueden mandar a Tepic o a Villahermosa o a Ciudad Obregón y yo la verdad, mis redes de apoyo las tengo aquí. Yo puedo trabajar porque tengo a mi mamá o a mi suegro, a mi hermana o la vecina o a alguna prima, a alguien que me ayude, y esa red de apoyo no la voy a tener en otro lado. Entonces yo me freno y no participo porque yo no sé si me conviene el cambio. Y además decía, si un hombre va y le dan un cambio de adscripción y dice, mañana nos vamos para Ciudad Juárez, sabe que la mujer y los hijos la van a seguir. Pero si la mujer llega, tiene que convencer al marido, no, si hay marido, y si no, y ver si existe la posibilidad o no, pero ella tiene que llegar a negociar, ni siquiera tiene la certeza de que es algo que va a suceder. En consecuencia, las igualdades que se ven tan iguales no lo son del todo, porque la mujer tiene esta desigualdad de público-privado en el espacio privado. ¿Qué se está buscando hoy y por qué es tan importante ver de qué manera en el espacio privado debe haber mayor participación de igualdad de los hombres, o que el Estado haga el rol para que se diga cómo se van a organizar todos los cuidados, incluso con las empresas y todo, para que estemos en condiciones de igualdad? Les digo, así como muchas mujeres salieron con pancartas a luchar por estar en el espacio privado, ningún hombre va a salir con pancartas a luchar para estar en el espacio público, en el espacio privado. Nosotras hicimos todo el esfuerzo para estar en lo público, pero no nos quitaron la responsabilidad social de lo privado. Entonces, la siguiente agenda pendiente es esa. La primera sería mayor presencia en espacios de toma de decisión, la segunda es compensar las tareas de cuidados, y yo colocaría como el gran objetivo el vivir libres de violencia, porque la violencia se está reproduciendo en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el parque, en el transporte público, en la política, en el ciberespacio. No hay lugar en donde estemos libres de violencia, y aunque haya tratados internacionales como en la Convención de Belém do Pará, y aunque sistemáticamente se diga que lo estamos combatiendo, vuelvo a mi ejemplo de cómo hoy la agenda mundial está llevando a un retroceso de derechos de las mujeres. Al menos hoy están amenazados los derechos, porque, de nuevo, estos hombres que están en la toma de decisiones están quitando estas posibilidades de que sea un tema siquiera el tema de la violencia contra las mujeres. Si nosotros vemos dónde estamos hoy, América Latina está en riesgo en Argentina. Está en riesgo Perú, aunque tenga una presidenta mujer, llegó, ya saben, por un golpe de Estado y no en las mejores condiciones. Está en riesgo toda Centroamérica. Está en riesgo varios países del Caribe, y cuando digo que están en riesgo, fundamentalmente son grupos de evangélicos
con mucho dinero de Estados Unidos que están hablando de cómo regresar no solo a los roles tradicionales, a la familia nuclear, a las condiciones que sencillamente para nosotras ya no es posible que existan, pero que te llegan a decir, si todo regresa a como estaba, todo vuelve a estar muy bien. Pues ese como estaba implicaba una dominación y una subordinación de las mujeres que ya no vamos a permitir nunca. Entonces, escuchaba que alguien decía ayer que el gran conflicto que tienen hoy, sobre todo las mujeres jóvenes o los hombres jóvenes, es que los hombres buscan mujeres que ya no existen y las mujeres buscan hombres que todavía no existen. Entonces estamos en un problema de quién va a estar con quién, porque es la verdad. Entonces muchas mujeres, y le están llamando a eso como celibato involuntario, algo así. Hablemos de igualdad. Regresamos. Regresamos. Todo empezar a estudiar, obviamente ella está cansada y el rendimiento ya es menor. Ella no puede decir igual, esa era una parte. Entonces ahí tenía que verse cómo compensas de darle un espacio dentro del trabajo para que haya igualdad de condiciones, porque es la parte privada de la casa lo que está haciendo la desigualdad. Por el otro lado decían las mujeres, es que a mí me da miedo ganar el concurso y que me manden yo no sé a dónde. ¿Por qué? Porque me pueden mandar a Tepic o a Villahermosa o a Ciudad Obregón y yo la verdad mis redes de apoyo las tengo aquí. Yo puedo trabajar porque tengo a mi mamá o a mi suegro, a mi hermana o la vecina o a alguna prima, a alguien que me ayude y esa red de apoyo no la voy a tener en otro lado. Entonces yo me freno y no participo porque yo no sé si me conviene el cambio. Y además decía, me tocó escucharla en una conferencia en el Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad de Monterrey con el profesor Berlanga y justamente hablé con usted, pero fue como en línea, sobre mi tesis que fue de Madres Buscadoras de Ciudad Juárez y de cómo tuvieron este impacto y el antecedente para la tipificación del feminicidio. Y pues primero que nada quería decirle que la admiro muchísimo, felicidades por todo su trabajo. Y también quería preguntarle en cuanto a su experiencia, pues veo que también hay muchas mujeres que aquí participan en el espacio público y en las instituciones, y pues nosotras, bueno, yo recién egresada veo el techo de cristal y me imagino, yo algún día quiero hacer lo que estas personas están haciendo, me parece increíble, pero creo que también hay muchas cosas que no se cuentan, que justamente el hecho de estar dentro de una institución o de una organización pública, pues realmente sí está la persona, pero aún no llegamos todas y no vamos a llegar pronto, porque realmente hay muchas pausas o muchas limitaciones que tenemos todavía y que tienen ustedes, personas que están trabajando en estos espacios. Y quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia en este sentido, qué consejos les podrías dar a las personas para que realmente podamos estar haciendo cambios, porque mientras no veamos cambios en las instituciones y en el papel y en la ley, pues realmente todo sigue siendo un discurso y nuestros logros pues no se ven plasmados aún. Cualquier persona puede incidir en cambios en las instituciones y que son muy importantes las redes que se tejan entre mujeres profesionistas y que haya una cuestión también de edades, de gente mayor que te dé su experiencia,
pero yo sí creo que cuando existe la posibilidad de incidir, hay que hacerlo independientemente de tu nivel de impacto, que es distinto cuando estás empezando, como en tu caso, a cuando ya vas teniendo más posibilidades, pero la clave de todo son cómo constituyes redes y cómo hablas de los temas y los vas haciendo colectivos. Me acuerdo perfecto de lo que me comentaste de tu tesis, me gustaría conocer tu tesis, ojalá me la puedas mandar. Y bueno, en el camino recuerdo mucho que al primer diputado que asesoré estábamos trabajando para hacer una reforma y ya era tarde y estábamos platicando y me dice, yo no sé qué haces aquí en lugar de estar afuera buscando un esposo. Hasta la fecha sigo soltera, no me he casado. Creo que no tomé en cuenta el consejo. Pero bueno, dentro de todo este camino, hace 3 legislaturas fui asesora por primera vez de un diputado y hasta la fecha, no me dejarán mentir las diputadas que están por aquí, siguen liderando los mismos hombres en la cúpula de poder, en la comisión, en la COCRI, ¿verdad? Que finalmente, como todas sabemos, ahí se toman las decisiones. Entonces, como asesora legislativa, como asesora de políticos, políticas a esta edad, ¿verdad? Quisiera preguntarle y cuestionarle algún tip en su camino para, pues de cierta forma, inmiscuir, meter por ahí la agenda. La verdad es que, pues uno encuentra las mañas, o sea, seguramente ustedes no me dejarán mentir, uno encuentra las mañas. Yo en ese momento me acuerdo que me colé mucho, traía el tema saliendo de la licenciatura con un concurso pro bono respecto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad. El diputado no tenía agenda, entonces me dijo, lo que tú quieras proponer, y por ahí lo metí. Entonces, ese fue como algo, yo traía esa agenda y entonces por ahí como asesora me metí, ¿no? Con mis temas, pero porque él no tenía una agenda. Entonces, pues digo, ahí di un tip, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar de usted de la experta esto. Si es mujer, ahí van los estereotipos, entonces dice mentiras, como en automático. Me ha tocado psicólogas sin formación que siguen repitiendo esquemas porque trabajamos derechos humanos para abogados y nos olvidamos que hay otros sectores. Entonces, pero algo que dijiste cuando dices hay una mujer que puede violentar a otra mujer, el hecho de ser mujer no te da conciencia de género. Nosotros necesitamos que tanto mujeres como hombres entren a ese proceso de entender cómo los estereotipos pueden llegar a perjudicar a hombres o a mujeres, porque los estereotipos afectan al hombre que le dicen tienes que ser el proveedor o tienes que ser el macho en tal sentido, porque si no eres un mandilón, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es cómo vamos en este proceso también haciendo conciencia de que puede haber una mujer reproduciendo el modelo patriarcal y puede haber una mujer repitiendo los roles machistas más en ámbitos tan masculinos como las fiscalías y todo lo demás. Pero eso que me cuentas es como el pan de todos los días y es algo que no hemos logrado romper desafortunadamente. Y la violencia mediática genera esos estereotipos, genera esos marcos de referencia y lo peor es que ahorita está haciendo grupos de pertenencia. Las chavitas lo que quieren ser es estar guapísimas con ciertas características físicas. Nunca en la vida había habido tantas cirugías plásticas en nuestro país, lo dice el Colegio de Cirujanos Plásticos. ¿Por qué? Porque precisamente se ha dado esa carga tremenda a la mujer cosa, a la mujer objeto, a la mujer que tiene que tener ciertas características para rápidamente hacerse rica, y esto sucede en todos los niveles. Y no nada más la violencia mediática tiene una relación directa con lo físico, sino con los patrones de conducta, y son lo que genera más violencia. No tenemos más que sintonizar las emisoras de radio para darnos cuenta de cómo se cosifica a la mujer y qué decir de los canales, en los programas de televisión, en los diferentes canales que existen, en todos sistemas abiertos, no abiertos, lo vemos en los programas, en las novelas, etcétera. Mi comentario es hacer la petición a la CEDAW porque desafortunadamente, aunque se trató de pasar, cuando pasó la ley Olimpia, se trató de pasar que se tipificara la violencia mediática, que se hiciera algo para que todos pues trabajáramos en conjunto para erradicarla y de esta manera hacer que nuestro país pues cambiara un poco ese machismo tóxico, porque tenemos que ponerle también que somos un país de machismo tóxico que existe aquí, y uno de los puntos más importantes con los que pues se educa nuestra población son los medios de comunicación.
Entonces, una petición a la CEDAW, necesitamos que eso que se paró cuando fue la ley Olimpia, pues se vuelva a sacar adelante, pedir la petición a todas las diputadas, senadoras, todas las personas que tengamos incidencia en crear esa política pública para que erradiquemos esa violencia mediática, que lo único que hace es que se incremente la violencia en nuestro país y en nuestro mundo. Gracias. Bueno, yo solo te diría que conozco muchísimos casos de revictimización, pero entiendo que tu tema era más de Ministerio Público y Fiscal, no tanto de Poder Judicial y Juez, porque luego no se hace esa diferenciación y casi siempre se habla de los jueces. Tenemos un serio problema con ministerios públicos, con fiscales, no se logra ahí cambiar el chip, la revictimización es terrible, así como a ti te dijeron vaya y arréglalo, en otros casos si es mujer, ahí van los estereotipos, entonces dice mentiras, como en automático. Me ha tocado psicólogas sin formación que siguen repitiendo esquemas porque trabajamos derechos humanos para abogados y nos olvidamos que hay otros sectores. Entonces, pero algo que dijiste cuando dices hay una mujer que puede violentar a otra mujer, el hecho de ser mujer no te da conciencia de género. Nosotros necesitamos que tanto mujeres como hombres entren a ese proceso de entender cómo los estereotipos pueden llegar a perjudicar a hombres o a mujeres, porque los estereotipos afectan al hombre que le dicen tienes que ser el proveedor o tienes que ser el macho en tal sentido, porque si no eres un mandilón, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es cómo vamos en este proceso también haciendo conciencia de que puede haber una mujer reproduciendo el modelo patriarcal y puede haber una mujer repitiendo los roles machistas más en ámbitos tan masculinos como las fiscalías y todo lo demás. Pero eso que me cuentas es como el pan de todos los días y es algo que no hemos logrado romper desafortunadamente. Hablemos de igualdad.